Bueno, buenos días para todos. Cordial saludo, bendiciones en este día tan maravilloso de hoy. Vamos a hablar sobre un tema de corrupción que ocurrió hace 10 años en la ciudad de Bogotá. Eso fue el desalojo forzoso en Usme, la localidad de Usme, por el alcalde de ese momento, por Mariana Andrea González Fori, Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, UNAP San Vicente del Caguán, Colombia, septiembre 28 del 2025. Voy a hablar un poco de la introducción del caso, cómo fue todo el proceso, lo que sufrieron estas familias, porque fue algo a la fuerza, se fueron vías de hecho, usaron las vías de hecho, no usaron los mecanismos, ni beneficios, ni derechos, ni nada, totalmente vulnerado todo en este caso. En la ciudad de Bogotá, un grupo de familias que vivía en un asentamiento informal en la localidad de Usme. Estas son desalojadas a la fuerza por una orden del alcalde local. Las familias habían vivido en el asentamiento durante 10 años. Un dato muy importante, llevaban mucho tiempo ya habitando en ese hábitat. Pero la administración local ha decidido demoler las viviendas para construir un proyecto de vivienda social. Ese proyecto era vivienda social, pero no contaron con las familias que vivían ahí. A ellas las sacaron y trajeron otras personas. Se trata de corrupción porque en ese caso, si hubiese sido para beneficiar realmente a las personas vulnerables, hubieran, primero que todo, un censo y hubieran reubicado a las personas que estaban ahí y hubieran dejado a esas mismas personas en ese proyecto de vivienda, ya que ellos llevaban 10 años ahí en ese proyecto de vivienda, viviendo en ese hábitat. Las familias desalojadas no recibieron ninguna indemnización que fuera adecuada, ni siquiera alternativas de vivienda digna. Muchas de ellas se vieron obligadas a vivir en la calle, en refugios improvisados, y además el desalojo se llevó a cabo sin previo aviso, sin previo aviso se fueron a las vías de hecho, sin previo aviso, sin garantizar su legítima defensa a las personas, donde hay una vulneración en todos sus derechos. Hay una vulneración en derecho a la seguridad, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la sociedad social, derecho político, derecho económico y sobre todo una salud mental afectada que deja este caso, así como fueron desalojadas estas familias en Usme. Definición del desalojo forzoso en Usme. El desplazamiento forzoso en el hecho del desplazamiento de las personas o familias, comunidades de sus hogares y en territorios que ocupan de forma premeditada o improvisado, sin ofrecer medidas no oportunas de apropiadas en protección legal o de otro índole, ni permitir acceso a sus derechos. Estas personas, como fue sin previo aviso, no tuvieron una legítima defensa a sus derechos que ellos mismos hubiesen puesto, hubiesen buscado cuáles son los derechos en la Constitución Política de Colombia y en los derechos humanos, que velara por sus derechos y pudieran tener una reubicación dignamente. Aquí el caso se dio que los iban a desalojar, pero la corrupción fue donde ellos fue sin previo aviso, fue por encima degradando toda la dignidad humana.
no tuvieron que ver con nada, simplemente aquí prima el dinero. Comité de Derechos Económico, Social, Cultural, observación general, sentencia 7, número 7-1997 sobre el derecho a una vivienda y educación, desalojo forzoso. Derecho en conflicto. Los desalojos forzados violentan directamente, indirectamente todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales consagrados en la instrumento internacional y nacional de los derechos humanos. Y aquí, por supuesto, la Constitución Política de Colombia, que tiene todos los derechos para defender legítimamente la ciudadanía colombiana, sea colectiva o sea individual. Derecho a la vida, el Pacto Internacional de Derecho Civil Político, artículo 6.1. El derecho a la vida, Pacto Internacional del Derecho Civil Político, artículo 6.1. La libertad de trata cruel, inhumano, desagradable, lo que sufrieron estas personas. Pacto Internacional de Derecho Civil Político, artículo 6.1. Seguridad personal, Pacto Internacional de Derecho Civil Político, artículo 6.1. Nivel de vida y educación. En estos derechos están lo más importante, que es la seguridad y la vida y la educación, incluyendo el derecho a una vivienda, alimentación, agua, sanitario. O sea, en este derecho del Pacto Internacional de Derechos Económico, Social y Cultural, artículo 11, resolución del Consejo de Derechos Humanos, vela por el derecho a una vivienda digna, alimentación, agua, saneamiento. Eso es la parte vital del ser humano donde fue vulnerado. Derecho al trabajo, adecuado internacional, el derecho internacional a la educación social, cultura, 6.1 del derecho a un debido proceso, derecho al trabajo, adecuado internacional, económico, social y cultural, artículo 6.1, derecho a un debido proceso, derecho civil y político, artículo 2, 3 y 26, derecho a la propiedad, Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 17, derecho al voto, participación directamente en asuntos políticos, Pacto Internacional del Derecho Civil Político, artículo 25. Estos son los derechos que fueron vulnerados en este debido proceso. Identificación de las partes, las familias que han vivido en el asentamiento informal en la localidad de Usme, Cundinamarca. Estas familias habían vivido en asentamiento por 10 años. No recibieron indemnización al momento de ser desalojados, no recibieron indemnización, no recibieron opción en vivienda digna, los obligaron a vivir en la calle, refugios improvisados. El alcalde de Bogotá decidió demoler las viviendas para proyecto desalojó sin una orden previa. Este caso fue gravísimo. Desafortunadamente aquí en Colombia todos los casos se quedan en papel. Este caso resuena y es el momento de hoy que no se le ha dado ningún tipo de solución a estas familias. Impacto político. Factores de incidencia en definitivo en la política, educación, el papel a la autoridad. Comparte metropolitana, falta de gobernanza, coordinación, planeación del suelo. Aquí hubo un mal proceso donde no planearon
el suelo nada, solamente demolieron, construyeron sin ver las afectaciones del suelo, sin ver las afectaciones de la fauna. Cooperación de los en la cabecera municipal, o sea, el alcalde no cooperó ningún deslimitazo, o sea, echó a la basura todos los beneficios eh, de vulneró fauna, flora, suela, derechos humanos, derechos nacionales, derechos fundamentales de la Constitución política, todo eso fue desalojado. Valor de suelo urbano, BIT, urbano 14A 32.1, municipal, oferta lenta de suelo vacío para satisfacer y demoler. ¿Ya? Él no le hizo un estudio al suelo, él no hizo nada de eso. Ahí prima los recursos y prima el dinero. Estricta regulación para el uso de suelo forma a la habitación informal, falta de acción gubernamental y local, recalificación y aprobación, problemática por el inicio de la obra, proyecto de construcción retrasado por burocracia, corrupción en la autorización, inflación de los precios de vivienda por corrupción política, cambios de partidos políticos, diferentes aplicaciones cuantitativa en la política de vivienda, diferentes políticas en la gobernanza local y nacional. Esto se volvió un tema político, un tema de corrupción, donde cuando se habla de corrupción cabe toda la palabra, llámese lavado de activos, llámese compro de votos, llámese, más que todo va dirigido a la política, porque la política es la que mueve todo, la corrupción y todo, y pasa por encima desagrada totalmente la dignidad humana. Impacto económico, consecuencias económicas del desalojo, pérdida de vivienda, dificultades en encontrar nueva vivienda, impacto en el empleo, de endeudamiento, costos sociales en el desalojo, aumento en el riesgo de pobreza extrema, exclusión social, mayor pérdida, mayor presión sobre los servicios públicos y sociales, impacto en la educación, aumento de inseguridad, efectos económicos locales, impactos sociales, afectación en obsesión comunidad, desigualdad en las redes sociales, pérdida de peticiones y apoyo mutuo, fragmentación de identidad colectiva, estigmatización en áreas, desplazamiento, exclusión social de los desalojados. No, esto trae pero unas consecuencias graves, desplazamiento hacia áreas marginadas, o sea, ir a buscar otros terrenos, dificultades en migración, en nuevas comunidades, mayor vulneración a la pobreza y violencia, falta de acceso a los derechos y servicios. Esto trae un caos en la sociedad, impacto ambiental, desagradación al suelo y a la restricción, contaminación de agua, suelo, falta de infraestructura propia, pérdida del tema de biodiversidad, asentamientos en áreas protegidas, fragilidad. El alcalde sacó a estas personas porque estaban en áreas supuestamente protegidas y él fue y construyó.
impacto en el entorno natural, que es tan importante, crecimiento de asentamiento informal, deterioro en la infraestructura urbana, sobrecargo, servicios de transporte, agua, saneamiento, desgrafitación en seguridad social, aumento, desigualdad social. Impactos en el entorno rural, creación de asentamientos informales, de infraestructura urbana, sobre todo los servicios y agua. Esto incrementa, o sea, da un incremento en todos los servicios y todo a raíz de la construcción tan grande que se va a hacer allá, se hizo en Usme, quitándole esos derechos a las personas que estaban ahí y usándolos el alcalde para su propio beneficio. Impacto cultural, rotura en memoria colectiva, rotura en conexión con pasados, pérdida de redes de apoyo comunitario, desagrado cultural, pérdida de tradiciones, practicantes en comunidad y forma de vida asociada al espacio. Estas familias ya llevaban mucho tiempo viviendo ahí en ese asentamiento. Lo más importante, impacto en la salud mental y emocional. El impacto en la salud mental y fragmentación en la identificación de urbano y la eliminación de elementos culturales representativos, debilidad en los lazos sociales, debilidad en los lazos colectivos, debilidad en los lazos familiares, genera exclusión social, destruye aumento a la pobreza y a la marginación, dificulta la integridad, participación de actividades personales, desplazamiento en la sociedad, tiene tiene una recuperación a nivel social, económico y ambiental, pero todo esto que está destruido cuesta tiempo para recuperarse. Conclusiones, el desalojamiento no solo tiene afectación inmediata establecida en la economía de las familias. Sabemos que los lazos de solidaridad se rompen, debilitando todo tipo de vínculo familiar, afectivo, colectivo, emocional, mental y físicamente. Esto ya se vuelve una problemática de salud pública, donde dificulta la integración participativa de actividades personal y desplazamiento en la sociedad, y tiene repercusiones en el nivel social y económico, que es tan importante. Agradecimientos a mis compañeros tutores por acompañarme en este proceso. Gracias por todo. Bendiciones. Feliz día.